Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario de los tres fenómenos de transporte que tenemos todos los viernes al mediodía y que son parte de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio. En esta ocasión nos va a presentar Ricardo Pérez Chávez, que es doctorando en CIATEC de León, y pues él está pronto a hacer su evaluación semestral y próximamente su titulación de doctorado, por lo cual, que ya había pasado recientemente, pues va a volver a pasar para pues, mejorar su presentación y resolver algunas dudas que quedaron en el seminario anterior. Y pues le voy a pedir a Ricardo que pues, no se tarde más de 40 minutos en su presentación para que dé su espacio al final para las preguntas. Entonces, pues adelante, Ricardo. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Voy a iniciar mi presentación. Este es mi trabajo, mi proyecto de doctorado. Lleva como título Enfoque estadístico para la mejora simultánea de la resistencia a la tensión y retardo al fuego de un producto biocompuesto. Este es el contenido que estaré abordando durante la presentación. Y bueno, iniciaré con los antecedentes. Los incendios son un grave problema ya que generan daños materiales y en algunos casos pérdidas humanas. Este problema se incrementa por el uso de materiales poliméricos, ya que pues en gran cantidad de aplicaciones se emplean este tipo de materiales y generalmente estos materiales son una fuente combustible. Una solución a este problema es el uso de aditivos retardantes al fuego. En particular, un grupo de estos aditivos retardantes son los aditivos minerales que se emplean por su baja toxicidad y su amplia disponibilidad. Un ejemplo de ellos es el caso del trihidróxido de aluminio, que cuando se emplea como aditivo retardante, generalmente requiere altas concentraciones, entre un 50 y un 70%. Una forma de disminuir estas concentraciones es mediante el empleo de la manufactura sostenible, que considera el uso de un residuo o un desecho, generalmente son fibras naturales. Estas altas concentraciones tienen como problema dificultades en el proceso de manufactura y presentan los materiales un bajo desempeño mecánico. Este concepto de manufactura sostenible ha tomado recientemente gran importancia debido a que busca reducir la cantidad de materiales no renovables, de materiales tóxicos o incluso de desechos. Y de esta forma, pues, no solo satisfacer el medio ambiente, sino también requisitos sociales y económicos. Un ejemplo de ellos, como ya mencionaba, las fibras naturales se han empleado en la industria del transporte o de la construcción, donde en pequeñas concentraciones favorecen las propiedades finales de los productos. En el caso de los materiales retardantes al fuego, cuando se emplea fibra de queratina, que es un desecho de la industria de la curtiduría que se da aquí en la región de León, Guanajuato, el uso de esta fibra natural mejora la estabilidad térmica y reduce esta cantidad de aditivo retardante. Y bueno, como problema, la formulación de biocompuestos retardantes al fuego, su principal problema es que se requieren altas concentraciones de los aditivos y esto genera un bajo desempeño mecánico. Mediante un método sistemático se puede analizar qué sucede con cada una de las variables involucradas para la manufactura del biocompuesto, como el caso de las concentraciones o alguna variable del proceso como la temperatura o la velocidad. Y mediante este método sistemático pues se analiza de forma individual cada una de ellas y
el efecto que tiene en este caso, pues en una, ya sea en propiedades de retardo al fuego, en alguna propiedad mecánica. Lo que se plantea en este trabajo es el empleo de herramientas estadísticas que se emplean en la ingeniería industrial, como es el caso de la metodología de superficie de respuesta, donde se busca analizar de forma individual, pero también de forma simultánea las variables involucradas en el proceso y evaluar cómo se comportan con respecto a una variable independiente o a más de ellas, incluso de forma simultánea. Esto permite que mediante este análisis se obtenga pues una mejora simultánea del desempeño mecánico y del retardo al fuego, teniendo en contexto pues una mejora del proceso donde se parte de una condición actual a una condición objetivo. Como justificación para este trabajo se va a emplear un biopolímero a base de almidón y fibra de queratina para contribuir a la manufactura sostenible. El biopolímero generalmente se emplea en la industria del embalaje o en la producción de platos y cucharas, tiene limitadas aplicaciones y es un material altamente inflamable. En el caso de la fibra de queratina, es un desecho que generalmente termina en las aguas residuales o en los tiraderos de desechos. Y bueno, es una fuente de contaminación. Y de esta forma también, al emplear la fibra de queratina, se busca reducir la cantidad de ATH o trihidróxido de aluminio y de esta forma aportar nuevas características a un biopolímero. Para ello, bueno, pues se va a realizar una mejora simultánea del tiempo de combustión como propiedad de retardo al fuego y de la resistencia a la tensión como propiedad mecánica. En este caso, la resistencia a la tensión nos va a ayudar a evaluar el comportamiento o el refuerzo mecánico que tendrá la fibra en la matriz polimérica. Y toda esta mejora simultánea se analiza empleando la metodología de superficie de respuesta. Esto, pues, para diversificar las aplicaciones, contribuir a la manufactura sostenible y a la economía circular. Como hipótesis, en este proyecto se van a considerar los efectos de interacción de las variables de proceso de manufactura, ya que permiten o van a permitir la formación de una estructura donde van a predominar la interacción polímero-partícula y además se consideran los efectos de las variables de proceso de oxidación de la superficie de la fibra de queratina, en particular los enlaces disulfuro, y de esta forma mejorar la adhesión interfacial que hay entre la fibra de queratina y el polímero, y de esta forma mejorar simultáneamente el retardo al fuego y la resistencia a la tensión. Como objetivo general, se va a mejorar simultáneamente este retardo al fuego y la resistencia a la tensión de un biocompuesto polimérico para contribuir a la manufactura sostenible. En particular, se busca darle una aplicación tangible a este biocompuesto en la producción de pallets o tarimas para el transporte de productos, y como objetivos específicos se van a estudiar los efectos principales y de interacción de las variables en el proceso de manufactura y en el proceso de modificación de la superficie de la fibra de queratina. Se van a explicar estos efectos principales y de interacción de las variables estudiadas en las propiedades físico-mecánicas y de comportamiento al fuego. Se va a reducir la concentración del aditivo retardante o trihidróxido de aluminio en el biocompuesto por el empleo del desecho de la industria de la curtiduría o la fibra de queratina. Y por último, se va a plantear un modelo de negocios que permita darle un valor agregado a este desecho. Esta es la metodología que se siguió en el presente proyecto. Se plantearon dos diseños de experimentos, uno enfocado al proceso de manufactura considerando estas variables y otro enfocado al proceso de modificación de la fibra de queratina considerando estas tres variables independientes. En función a estos diseños se realizó la manufactura por extrusión, donde posteriormente se inyectaron
estos biocompuestos mediante moldeo por inyección y se obtuvieron probetas que permitieron evaluar la propiedad de retardo al fuego, en este caso el tiempo de combustión, y realizar un ensayo de tensión para determinar la resistencia a la tensión. En función a los datos experimentales, se obtuvieron modelos para cada una de las variables dependientes, se realizó un análisis para posteriormente optimizar estos modelos y en función a los valores óptimos realizar una caracterización más detallada para conocer a detalle el fenómeno de la mejora simultánea. En esta diapositiva muestro la parte experimental, el primer diseño de experimentos correspondiente a la manufactura del biocompuesto. Cabe señalar que este trabajo en un inicio parte de una investigación previa, donde en esa investigación previa obtuvieron un biocompuesto a base de TPS o biopolímero a base de almidón, 10% de fibra de queratina y 50% de trihidróxido de aluminio, donde obtuvieron una resistencia a la tensión de 10.1 megapascales y una clasificación B0, que es una clasificación de retardo al fuego de acuerdo a la prueba UL94 en vertical. Para el diseño de experimentos se consideraron estas 5 variables con estos respectivos niveles y se partió de un diseño factorial fraccionado 2 a la 5 menos 1 con centros en las caras y 3 puntos centrales, obteniendo un total de 29 experimentos. Y como ya había mencionado, las variables de respuesta que se buscan mejorar son el tiempo de combustión y la resistencia a la tensión. Aquí adicional agrego las probetas para cada una de las pruebas, en este caso para el ensayo de tensión bajo esta norma, y brevemente explico en qué consiste este tiempo de combustión. Esta prueba consiste en colocar una probeta, una llama controlada durante 10 segundos. Una vez concluido el tiempo se retira el mechero, se contabiliza el tiempo en que tarda en extinguirse esa llama. Una vez que se extingue se vuelve a colocar una segunda vez el mechero durante 10 segundos, se retira. Ese tiempo que se contabiliza en el que tarda en extinguirse se conoce es un tiempo T2 y este tiempo de combustión que se reporta como variable de respuesta o variable dependiente consiste en la suma del tiempo 1 y el tiempo 2 en que tarda en extinguirse para cietas del mismo material. En función a los valores óptimos, una vez analizado ese primer diseño de experimentos, se procedió a la modificación de la superficie de la fibra de queratina mediante la oxidación con ozono. La idea es, en este caso, buscar la ruptura del enlace disulfuro, como ya mencionaba previamente en la hipótesis. Para este segundo diseño experimental, insisto, se parten de los valores previos del primer diseño y se consideraron estas 3 variables: el tiempo de exposición al ozono, la concentración al ozono y el tamaño de la fibra de queratina. Para ello se planteó un diseño central compuesto, partiendo de un diseño factorial 2 a la 3. El diseño se le adicionaron centros en las caras y 4 puntos centrales, obteniendo un total de 18 experimentos. Y las variables de respuesta que se consideraron son exactamente las mismas que en el primer diseño. Aquí presento las tablas de análisis de varianza para ambos modelos y de forma resumida, ¿sí? Quedan de esta forma. Aquí presento en esta primera tabla los modelos. Y1 corresponde al tiempo de combustión y Y2 a la corresponde a la resistencia a la tensión. Aquí lo mismo que mostraba en un inicio, está el valor P de la regresión obtenido en la NOVA, el cual es menor a 0.05 e implica que estos modelos se ajustan a los datos experimentales previamente obtenidos. Y en las gráficas de la parte inferior, los diagramas de Pareto, muestro la significancia de los coeficientes, en este caso
Todos los coeficientes que corresponden a ambos modelos son significativamente diferentes de 0. Y adicional, agrego el valor de R cuadrada para cada uno de los modelos que pues explica la relación que hay entre las variables regresoras con respecto a la variable dependiente. Para estos modelos se evaluaron previamente que se cumplieran los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia de las variables, y en cada modelo están presentes términos principales, términos de interacción doble y términos de interacción triple. La parte importante de este trabajo corresponde justamente en conocer estas interacciones que hay entre las variables y que es complicado visualizar mediante un método sistemático. Es una de las ventajas de emplear la metodología de superficie de respuesta. En esta lámina muestro las gráficas correspondientes a las interacciones dobles que fueron significativas para cada modelo, en el caso del tiempo de combustión y la resistencia a la tensión. Me centraré en las que en magnitud son más importantes para la mejora de cada una de las variables. Iniciaré con el tiempo de combustión. Aquí podemos observar lo que sucede con la interacción AB, que corresponde a la concentración de la fibra de queratina y la concentración de ATH. Cuando la concentración de ATH está a niveles altos, valores del 50%, de acuerdo a la tabla de niveles que mostré anteriormente, al incrementar o al tener una concentración baja e ir incrementando esa concentración, este tiempo de combustión tiende a disminuir. Y esto se atribuye a que a las altas concentraciones, tanto de fibra como de ATH, hay una reducción en la cantidad del biopolímero, y esto se traduce en menor material combustible y una reducción en el tiempo de combustión. Y adicional, pues también se debe al efecto retardante de estos dos aditivos y al efecto sinérgico que hay entre ellos. Otra de las interacciones que son importantes corresponde a la interacción AE, donde se requieren concentraciones altas de fibra de queratina y velocidades de extrusión bajas. En este caso, una velocidad de extrusión baja favorece que se distribuyan estas altas concentraciones, que esta fibra de queratina se embeba en el polímero fundido y de esa forma contribuya a la reducción en el tiempo de combustión. En el caso de la resistencia a la tensión, una de las interacciones más significativas y que en magnitud es importante para maximizar esta resistencia a la tensión se presenta en el caso cuando la fibra de queratina está a concentraciones bajas y la temperatura de extrusión está en niveles bajos. En este caso, pues se requiere una menor energía térmica para poder distribuir esta baja concentración de fibra, y de esta forma se logra distribuir, se logra embeber esta concentración, esta fibra de queratina en el polímero, y que la fibra pues actúe como refuerzo mecánico y de esta forma incremente la resistencia a la tensión. De forma general, estas gráficas de interacción doble podemos observar que tienen un efecto antagónico las dos concentraciones, ya que para que haya una reducción en el tiempo de combustión, generalmente se requieren altas concentraciones de ambos aditivos, mientras que para que la resistencia a la tensión se maximice, se requieren bajas concentraciones de ambos aditivos. Otro de los términos importantes en los modelos corresponden a las gráficas de interacción triple, a los efectos, perdón, de interacción triple. Aquí para este trabajo estoy proponiendo estas gráficas que obtuve mediante RStudio, en el cual se considera cómo va cambiando la variable de respuesta en función a una variable independiente teniendo los niveles fijos de dos variables independientes más. En este caso, presento para ambas
variables de respuesta la misma interacción triple, que es la interacción CDE. En este caso, esta interacción CDE es en magnitud importante para la reducción del tiempo y para maximizar la resistencia. Y podemos observar en estas gráficas que valores bajos de temperatura de extrusión y tamaño de la fibra de queratina y velocidad de extrusión son los mismos valores que minimizan este tiempo, pero también maximizan la resistencia a la tensión. Es decir, hay un efecto similar entre estas tres variables cuando están a estos niveles específicos. Esto obviamente pues favorece que la interacción de estas tres variables tenga una mejora simultánea en ambas propiedades. Y bueno, estos niveles se atribuyen a que bajo estas condiciones de tamaño y bajas condiciones de temperatura y velocidad, el tiempo de residencia en el extrusor incrementa y esto favorece que haya una distribución y dispersión de las cargas en el polímero fundido y adicional permite los esfuerzos termomecánicos suficientes para que se logre esta dispersión y distribución. Y esto contribuye a que pues el mecanismo retardante y sinérgico de estos aditivos reduzca el tiempo de combustión y esta distribución y dispersión de las cargas permite este incremento en la resistencia a la tensión. Esto, bueno, pues se analizó mediante, a partir de todo el enfoque estadístico y una forma de corroborar y evidenciar lo anterior dicho fue mediante la caracterización del material de los biocompuestos. Aquí en particular presento 4 formulaciones seleccionadas de todo el diseño de experimentos más el biopolímero de almidón. En las primeras gráficas presento la viscosidad compleja y el módulo elástico obtenidos mediante rheología. Y bueno, cabe resaltar que estas gráficas se obtuvieron mediante un ensayo oscilatorio y bueno, previamente pues hizo un barrido de deformación y coinciden con pues la región viscoelástica lineal. En ellas podemos observar, voy a analizar primero la viscosidad compleja, que en el caso de R1 y R13 presentan o tienen la misma concentración de aditivos, incluso el mismo tamaño de fibra, pero tienen una diferencia con respecto en la temperatura, donde R1 tiene una menor temperatura que R13, y lo mismo sucede en la velocidad. R1 tiene una menor velocidad con respecto a R13. Y podemos observar que R13 presenta una mayor viscosidad compleja con respecto a R1. Esto, bueno, pues se atribuye a que la distribución y la dispersión de las cargas, ¿sí?, disminuye los puntos de contacto y por lo tanto la viscosidad compleja disminuye. Y lo mismo podemos observar en el caso de R7 y R17, que tienen las mismas concentraciones, pero distintos tamaños de fibra, velocidad y temperatura. De igual forma, cuando esta interacción triple a esos niveles bajos, ¿sí?, coincide, pues la viscosidad compleja tiende a disminuir. Y esta combinación de las variables, como ya había mencionado, pues permite que haya un incremento en el tiempo de residencia en el extrusor y esa distribución y dispersión de las cargas mejore el flujo en fundido, mejore la procesabilidad del material. Y bueno, esto pues también se transfiere en un ahorro energético en el proceso. Y lo mismo sucede en el caso del módulo elástico. Como podemos observar, el módulo elástico para el biopolímero pues cambia en todo el rango de frecuencias que está presente aquí en la diapositiva, y podemos observar en el caso de las formulaciones que pues el módulo elástico tiende a incrementar con respecto al biopolímero, y que en algunas de estas formulaciones, principalmente en las que tienen o que fueron procesadas a condiciones
altas y tamaños de fibra mayores, prácticamente el módulo, ¿sí?, es independiente del rango de frecuencias. Y esto, bueno, se debe a que, pues, en el caso, por ejemplo, del ATH, ¿sí?, una de las características de ese aditivo es que tiene una baja densidad aparente y hay cierta interacción entre las partículas. Eso favorece que se tiendan a aglomerar y sobre todo si el tiempo de residencia es bastante bajo, bueno, pues propicia esa aglomeración. Caso contrario, que mencionábamos en el enfoque estadístico, cuando esas condiciones están a los niveles bajos, bueno, pues favorece la dispersión de, de estas cargas. Esto se corrobora mediante microscopía electrónica. Aquí presento la morfología de 3 muestras diferentes. En el caso de R13, como ya habíamos mencionado, este biocompuesto fue procesado, fue manufacturado a condiciones de velocidad y temperaturas elevadas. Y de acuerdo aquí a los círculos donde marco cómo se aglomeran estas partículas de ATH, bueno, pues esto no sucede en el caso de R1 cuando las condiciones son a niveles bajos, hay una mayor distribución. Y esto de igual forma se puede observar en el caso de R17. Esta formulación cambia en concentraciones con respecto a R1, pero tiene las mismas condiciones que se habían encontrado en esa interacción triple, niveles bajos, y esto se corrobora mediante un mapeo de aluminio. En este caso, la morfología que estoy indicando aquí con el puntero muestra cómo se logra la dispersión de estas partículas, ¿sí?, del aditivo retardante. Bueno, en función a estos modelos que se obtuvieron en el primer diseño de experimentos, se realizó una optimización de ambas respuestas mediante la función de deseabilidad. Esta función de deseabilidad lo que nos ayuda es a ambos modelos, ¿sí?, asignarles una deseabilidad individual para que posteriormente, mediante una ecuación de deseabilidad global, se pueda tener un solo objetivo. Como ya habíamos mencionado, en el tiempo de combustión se busca reducir o minimizar ese tiempo y se busca maximizar la resistencia. Se tienen dos condiciones diferentes. Bueno, mediante esta función de deseabilidad, lo que se busca es obtener una sola ecuación con un solo objetivo, que en este caso sería maximizar esa deseabilidad global. Esa deseabilidad global, mediante estas deseabilidades individuales, ya incluye el objetivo de cada una de esas variables. Aquí se presentan las pruebas confirmatorias para este primer diseño de experimentos, donde se obtuvo un tiempo de combustión de 12 segundos que cumple con la clasificación B0 de retardo al fuego, es decir, es un material retardante, y hay un incremento con respecto al trabajo previo de 15 megapascales. En función a estos valores óptimos de concentraciones, de tamaño, de temperatura y velocidad, se planteó un segundo diseño de experimentos, pero bueno, antes de pasar a ese segundo diseño de experimentos, lo mostrado en la anterior tabla también se puede visualizar en estas gráficas de superficie de respuesta, debido a que son 5 variables independientes y bueno, aquí hay una limitante con respecto a las variables que podemos indicar en cada eje para gráficas en 3D, pues seleccioné la combinación de las concentraciones y de la temperatura y la velocidad en función a esa deseabilidad global. Como mencionaba, pues el objetivo es maximizar esa deseabilidad global que toma valores entre 0 y 1. Entonces, mientras más cercano esté a esa deseabilidad global, pues implica que se lleva a cabo esa mejora de ambas respuestas. Y bueno, una forma también de comprender estas gráficas de superficies con estas gráficas de contornos, que es como si se observaran esas gráficas de superficies desde la parte superior, y en ella se observa lo que ya habíamos analizado en la parte de las interacciones. Se requieren concentraciones intermedias para que la deseabilidad global se maximice, y
se requiere una temperatura intermedia y velocidades bajas para que suceda lo mismo, ¿no? Para que se maximice esta deseabilidad global y haya una mejora simultánea. Bueno, en función a ese segundo diseño de experimentos que ya mencionaba del proceso de modificación de la fibra de queratina, aquí anexo nuevamente las tablas de ANOVA para cada uno de los modelos. Y aquí están los modelos obtenidos de este segundo diseño experimental. Tenemos el caso de el tiempo de combustión y la resistencia a la tensión. De igual forma, agrego los mismos parámetros estadísticos. Se realizaron pruebas de hipótesis para determinar la significancia del modelo y de los coeficientes del modelo. Y adicional, se agrega el valor de R cuadrada ajustada. De igual forma, se analizaron los supuestos para cada modelo, se cumplen las condiciones de normalidad, homoscedasticidad e independencia de las variables. Y como pudimos observar en los modelos obtenidos, se presentan estas gráficas de interacción doble, ¿sí? Aquí lo más importante es destacar la interacción doble que hay entre el tiempo y la concentración de ozono. Generalmente, lo que podemos observar en ambas gráficas es que tiempos y concentraciones intermedias de exposición al ozono son suficientes para esta mejora simultánea de ambas respuestas. Es decir, de acuerdo a estos niveles en particular, se obtiene, ¿sí?, una modificación, ¿sí?, en la parte de la superficie de la fibra de queratina. Esto mejora la adhesión que hay entre la fibra y la matriz, y de esta forma pues hay un incremento en la resistencia a la tensión. Y bueno, pues obviamente como ya se consideraban las variables óptimas del primer diseño, bueno, pues hay un incremento en ambas respuestas. Evidencia de esa modificación de la superficie de la fibra de queratina, se observó, se realizó un análisis de espectroscopía infrarroja, donde se presentan las curvas de la fibra sin modificar y la fibra modificada, los valores intermedios de tiempo de exposición al ozono y concentración al ozono para los tres tamaños de fibra. Como podemos observar, hay la presencia de ciertos grupos, como es el caso del S-sulfonato y el monóxido de cistina, que muestran evidencia de la ruptura de este enlace disulfuro y de la oxidación de este enlace. Esta oxidación y ruptura en algunos casos contribuye a que haya un incremento del grupo amida 1, como se observa en las muestras modificadas. Hay un incremento en la señal y esto adicional, pues, se analizó mediante microscopía electrónica. En este caso podemos observar la micrografía de la fibra de queratina sin modificación y la micrografía de la fibra de queratina ya modificada. En ella podemos observar cómo efectivamente hay un cambio en la superficie, en la parte de la cutícula de la fibra de queratina, y bueno, de acuerdo a los grupos observados en la espectroscopía, pues hay una oxidación de ese enlace disulfuro. En función a ese segundo diseño de experimentos, a los modelos obtenidos, nuevamente se llevó a cabo la optimización de ambas respuestas con la función de deseabilidad. Y en este caso, bueno, pues muestro la tabla para las pruebas confirmatorias. Estos son los parámetros para el tiempo de exposición al ozono, concentración y tamaño. Y cabe resaltar que aquí pues están implícitos los valores obtenidos en el primer diseño. Y al final se obtiene un tiempo de combustión de 2.7 segundos, que es una clasificación B0, es un material retardante, y se incrementa la resistencia a la tensión hasta 17.1 megapascales. Ok, adicional, aquí se presenta una propuesta para un modelo de negocios de acuerdo a este biocompuesto obtenido, en el cual se busca emplear este biocompuesto para la manufactura sostenible de pallets o de tarimas que permiten el transporte de productos. En este caso, presento la propuesta de valor donde hay puntos positivos y negativos de mi material,
Generalmente estos pallets o tarimas son de madera, y estos pallets de madera generalmente propician el crecimiento bacteriano, además de que son altamente inflamables. Bueno, aquí se busca introducir nuestro material biocompuesto para la producción de estos materiales, ya que cumple con los requisitos de resistencia a la tensión similares a lo que tienen algunos otros materiales poliméricos, y además, pues contribuir a la sostenibilidad de estos materiales y pues obviamente tener un producto retardante al fuego. En función a esta propuesta de manufactura sostenible, se realizó un estudio técnico, un estudio de mercado y un estudio financiero para conocer la viabilidad en, eh, en la constitución de una empresa que se dedique estrictamente a la manufactura sostenible de pallets. Para ello, en el estudio de mercado se obtuvo que en León, Guanajuato, la demanda proyectada para el siguiente año es por arriba de 230,000 pallets. Actualmente del 5 al 10% son pallets de polímero, y de acuerdo al estudio de mercado se estima que en los próximos 10 años cada vez haya una mayor demanda de estos materiales de pallets en base a materiales poliméricos o materiales sostenibles, ya que hay cierta presión de acuerdo a los clientes principales. Para ello, bueno, pues se plantea, para los parámetros financieros, se plantea cubrir una demanda insatisfecha del 20%, considerando una utilidad del 12% y un precio de 1,720 pesos por pallet. Se obtienen esta tasa interna de retorno de 37.5% y un valor presente neto positivo, lo cual pues garantiza la viabilidad de nuestro material para la constitución de una empresa que se dedique a la manufactura sostenible de pallets. Bueno, estos son los impactos que ha generado mi proyecto. En la parte del impacto científico, pues ha contribuido en la generación de conocimiento, principalmente de los efectos de interacción, aunque obviamente considera esos efectos principales, la implementación de una herramienta de la ingeniería industrial, como es el caso de la metodología de superficie de respuesta, que pues obviamente favorece ahí la reducción de costos y trabajo para la manufactura de biocompuestos retardantes. También pues en la mejora simultánea de las propiedades de retardo al fuego y las propiedades, en este caso, de resistencia a la tensión, y que también permite las condiciones óptimas para el empleo de un desecho de la industria de la curtiduría como es la fibra de queratina, y que no solo actúe como un relleno en mi material, sino también que actúe como una carga, como que tenga que actúe como un refuerzo mecánico, que haya adhesión entre la fibra y el material, y de esta forma, bueno, pues darle un valor agregado. En la parte económica, pues contribuye, o los impactos principales están en la disminución del consumo de aditivos retardantes y en la reducción de costos de producción por el uso de la fibra de queratina. En el regional, pues la generación de un valor agregado a un desecho contaminante, que pues ahí es amplia la cantidad de toneladas que hay de este desecho aquí en la región de León, Guanajuato. También parte del impacto es pues la propuesta de este modelo de negocios, en el cual pues se da una alternativa para el uso de este biocompuesto, y pues en la contribución de la disponibilidad de materiales retardantes al fuego con mejor desempeño mecánico, que es uno de los graves problemas que se tiene cuando, bueno, pues a veces se tienen materiales retardantes, pero el desempeño mecánico no es el adecuado. Y en el ecológico, contribuir en la disminución de descargas contaminantes, en el caso de la fibra de queratina, y fomentar el uso de insumos de recursos renovables, como es el caso del biopolímero a base de almidón. Como conclusiones,
se tiene que, mediante la metodología de superficie de respuesta, analizando el proceso de manufactura y el proceso de modificación de la fibra de queratina, mediante el análisis de los efectos de interacción que hay entre las variables de cada uno de los procesos, permite esta mejora simultánea del retardo al fuego y la resistencia a la tensión, considerando la manufactura sostenible y la mejora de proceso y producto, obteniendo un material con estas características que tiene una clasificación B0 y una resistencia de 17.1 megapascales, y comparado con el material inicial del cual parte este proyecto, bueno, pues implica un incremento en la resistencia a la tensión del 69%, lo cual permite diversificar esas aplicaciones y además permite una reducción del 20% en el trihidróxido de aluminio, lo cual pues contribuye a la manufactura sostenible y al aprovechamiento de un residuo y un desecho en la región. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Sí, gracias Richie por la presentación. Y vamos a pasar a la sección de preguntas. Está la doctora María Guadalupe Salinas, que quiere hacer una pregunta. Adelante, doctora. Gracias. Hola, buenas tardes y felicidades por tu trabajo. Se ve muy interesante y me parece muy interesante justamente, además de toda la parte técnica que fue la mayor parte de la presentación, esta última diapositiva, la 26 más 100, donde mostrabas los impactos. Creo que es muy bueno eso y la idea de hacer un emprendimiento a partir de esto, ¿no? Justamente es lo que hace falta muchas veces en nuestras universidades, que ya que tenemos una tecnología, el poder comercializarla. Entonces, aquí en los impactos, creo que es muy bueno en la parte, no sé si lo hayas analizado desde la perspectiva de economía circular, justamente porque lo que se busca en economía circular es el utilizar lo que para otros sería residuos, el integrarlo como materia prima para otro proceso, ¿no? Pero no todo termina ahí, sino que más bien, o además de eso, tendría que considerarse los impactos ambientales, y ahí viene una de mis preguntas, si han considerado hacer o si saben de algún análisis de ciclo de vida con respecto a este material, que sería el que nos indicaría esos impactos ambientales. Sí, muchas gracias. Pues por el momento, bueno, debido a los límites del proyecto, pues hasta aquí es donde se tiene considerado. Sin embargo, como usted menciona, es muy importante por ahí hacer ese ejercicio adicional que nos ayude a conocer realmente la huella de carbono. No se tiene contemplado, pero creo que como trabajo futuro sería una buena opción. Y pues nada más adicional mencionar que, bueno, pues se está aquí empleando el uso de un desecho en la región y que incluso el biopolímero a base de almidón que se emplea para este biocompuesto, pues ya tiene esas características, ya viene con un certificado de compostabilidad. Entonces, bueno, pues creo que sería importante ahí complementar con ese trabajo. Sí, sí, y en ese aspecto, bueno, me llama la atención cuál sería el tiempo de vida útil, porque pues sí se toma en consideración esto de que se reducen los desechos que alguien ya no quiere, se utilizan, pero estas, ¿esto qué tiempo de vida útil tendría? Y después, un poco la pregunta también sería eso, ¿qué pasa con los desechos ya cuando ya no se pueden, por ejemplo, para estas tarimas que se mostraban, con respecto a las que existen, cuál sería su tiempo de vida útil, si serían más durables o menos durables, y ya que ya no se pueden utilizar, ¿qué se haría con esos desechos? Ok, sí, también ese es un dato que pues falta
considerar ahora sí que la vida útil de mi material. Es algo que, bueno, pues tengo aún pendiente, pero bueno, cabe aquí resaltar que pues con los materiales que he formulado desde hace ya algunos años, por lo menos en lo que llevo aquí dedicado al doctorado, pues no muestran signos de degradación o de descomposición. Entonces, ahí falta, pues, creo que agregar esa parte, doctora. Sí, sí, bueno, sería bueno que lo consideraran para reforzar o para buscar como alguna otra perspectiva, ¿no? A futuro, esa parte, como considerarlo. Claro. Y volviendo a esto la inquietud del emprendimiento, mi pregunta sería si ya han solicitado alguna patente y si ya han considerado como algunos inversionistas, ya entrando en esta parte de modelo de negocios que justamente se mencionaba. Pues en la parte de la patente sí se tiene contemplado, sobre todo ahí orientado al proceso de modificación, que es algo pues que se está proponiendo y que ha logrado incrementar aún más la resistencia a la tensión. Y en el caso de algún inversor, todavía no se tiene, prácticamente ahí el único acercamiento que tuve, pues fue de mi parte con empresas que se dedican a la comercialización de estos pallets. Obviamente comentando un poco el proyecto, a algunos les parece muy interesante, sería cuestión ahí de buscar los fondos y sobre todo aquí, pues la intención de esta actividad, pues es mostrar proponer algo, ¿no? Es decir, en función a lo que ya se obtuvo, pues es como mi propuesta y bueno, pues ahí sería cuestión nada más de buscar ahí la parte, pues financiera, a lo mejor más adelante Sí. pues sí, para llevar a cabo esta propuesta que estoy considerando. Sí, nada más la recomendación con las patentes que hay que ver que no se tiene que publicar nada como en el primer año antes de solicitar la patente, o bien si aplicaría a lo mejor otra figura de propiedad intelectual, también puede ser. Pero pues muchas felicidades y gracias. Saludos a todos. Gracias, doctora. Sí, gracias. Y está el doctor Edson levantando la mano, adelante. Hola Ricardo, buenos días. ¿Sí me escuchas? Buen día, doctor. Sí, 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 sí. Perfecto. Nada más una pregunta. Cuando tienes las curvas esas de viscosidad compleja, ¿las puedes poner, por favor? Sí. Ahí está. Creo que son esos, sí. Oye, ahí me surge una cuestión. ¿Cuál es el significado físico de esa variable, viscosidad compleja? ¿Qué información física te da? Porque alguna vez le pregunté al doctor Fausto, o sea, me dice que no es una viscosidad como tal, no la puedes interpretar como una viscosidad. Tiene unidades de viscosidad, es Pascal por segundo. No es la viscosidad cortante que con nosotros conocemos. Entonces, si no es una viscosidad, aunque tenga las unidades, ¿cómo sería la interpretación física de ese parámetro que tú estás midiendo? Por ejemplo, del lado derecho, los modos elásticos es qué tan elástico o qué tan viscoso es el sistema. La pregunta es puntual. Si no es una viscosidad, pero tiene unidades de viscosidad, ¿qué información física te da? Muchas gracias, Ricardo, y felicidades por la presentación y a la doctora Lupita. Gracias. Sí, gracias. Pues aquí lo que nos indica la viscosidad compleja es, en este caso, la resistencia que tiene el material a estos esfuerzos de corte oscilatorios. No sé si vaya orientar, lo responda correctamente. Y también a lo que nos ayuda a conocer esta viscosidad compleja es, de acuerdo a, comparando estas formulaciones, conocer qué tan estructurado está mi material
en función a, en este caso, pues lo observaba con el caso de la dispersión y la distribución o la aglomeración, que pues tiende a cambiar esta variable de viscosidad compleja. Sí, yo creo que debe ser más orientado a eso, a la estructura, a la respuesta mecánica. Creo que sí está bien en esa cuestión porque yo creo que esa sería la mejor interpretación, es la respuesta mecánica del sistema, pero sí tendrías que ver más eso, porque te pueden hacer cualquier pregunta de reología, ¿no? Sobre Sí. todo en esta parte, ¿no? De los módulos es clásico, que los módulos te dan la parte elástica y la parte viscosa, y pienso que no debes de poner, es la resistencia, sino es una prueba mecánica que se hace en flujo oscilatorio a bajas frecuencias, bajas amplitudes. Entonces ahí estás viendo la respuesta mecánica del material. Si a bajas frecuencias y a baja rapidez de formación coinciden, cumplen la regla de Coxmer, que es, o sea, que no hay distinción entre la prueba de flujo cortante y la de flujo oscilatorio, es decir, la destructiva es igual a la no destructiva, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, creo que lo debes de orientar siempre a la estructura, a lo que está haciendo estructura es la respuesta de la estructura a la respuesta mecánica, ¿no? Entonces, nada más ese sería el último comentario. De ahí en fuera, yo veo muy sólido el trabajo. Obviamente, tienes que estar muy al pendiente de todas las cosas básicas que te pueden preguntar. Viscosidad cortante, extensional, oscilatoria, frecuencia angular, todo eso, ¿no? ¿Qué es G', qué es G', el cruz, etcétera, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Te felicito. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar. Gracias al doctor Edson. Comentarios de la doctora Salinas. Si alguien más quiere hacer preguntas, por favor levantando la mano o en el chat también pueden hacer sus preguntas. Yo ahorita voy a Luis, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, doctor, si me permite rápidamente. Sí, adelante. Bueno, Ricardo, felicidades, un trabajo muy interesante, fue muy grata tu presentación, aprendí mucho de tu trabajo. ¿Podríamos ir a las gráficas de interacción doble? Tengo una pequeña duda con respecto a la interpretación de esas gráficas. Claro que sí. Esa es la... Ahí está. Ahí está. Sí, por ejemplo, en la interacción A negativo, A positivo de la figura del lado izquierdo y de B negativo y B negativo, ¿ese mínimo es un valor numérico establecido? Quiero decir, esa curva que se forma, ¿es una especie de interpolación? ¿Son números, son valores numéricos o solamente es guía para el ojo? ¿Qué significa ese mínimo? Ok, aquí estas curvas con respecto a la interacción se calculan en función al modelo. Para cada una de estas variables de respuesta hay un modelo característico que involucra estas interacciones dobles, las triples y los efectos principales. Bueno, pues estas curvas parten o se obtienen solo considerando, como el modelo obviamente está en función a 5 variables independientes, considera como ese modelo se obtuvo con valores codificados de 0, 1 y -1, considera todo el resto de variables que son C, D y E, en este caso, con un valor codificado de 0. Y al colocar ese valor codificado de 0, pues obviamente el modelo o la respuesta solamente queda en función de estas dos variables de interés. Y de esta forma es que se obtienen estas gráficas. Obviamente puede haber algún otro coeficiente que, por ejemplo, sea el caso de B sola o A sola o incluso un efecto cuadrático. Y por eso es que también aquí en mis gráficas hay el caso de algunas curvas, porque pues adicionalmente está considerando por ahí un factor cuadrático. Entonces, lo que se hace pues es solamente considerar estas variables de interés y en función a los niveles que se tienen aquí, simplemente se meten esos valores en el modelo. Por ejemplo, cuando se considera B en -1 o A en -1 y
pues se trazan estos puntos en función a digamos, al valor que arroja el modelo, considerando o sacando fuera de la ecuación el resto de las variables, considerándola cero. Así es como se obtienen estas gráficas. Aquí para cuestiones, sobre todo porque, bueno, pues este es un enfoque, digamos, son gráficas obtenidas mediante los modelos. Esta parte estadística no conoce pues el fenómeno. Entonces, aquí para evitar esta parte de que pues haya tiempos negativos, que conocemos que no es el caso, pues solo lo marqué como decrementos o incrementos, y aquí solo consideré el valor de 50 segundos, que menor a ese pues es cuando se consideran materiales retardantes. Espero que haya sido claro. Sí, en efecto. Entonces, sí, digamos que entre B menos y B menos de la interacción A menos A más, hay una temperatura, mejor dicho, hay una concentración de ATH mínimo que decrementa el tiempo de combustión. Eso es lo que... Así, No, ok. sí, así es. Sí, entonces ya está claro. Gracias, Ricardo. Ya por último, Gracias, una maestro. pregunta. Dígame, sí. ¿Cuál es el costo de la pallet que tú haces en comparación al costo de una pallet de madera, que supongo que es el más común, ¿verdad? Sí, comparaste. Sí, comparé los precios. Depende mucho, generalmente, depende también la calidad de madera. En el estudio de mercado que fui, pues salía a levantar ahí parte de la información con pues, las empresas que se dedican a eso. Las más económicas y que realmente no duran mucho, porque generalmente son a partir de acerrín comprimido, tienen un valor aproximado como de 500 pesos, es decir, muy por debajo de lo que se está proponiendo. Sin embargo, para para pallets de madera que consideran pues una madera de mejor calidad y que además tienen por ahí un repelente para evitar que se propaguen las bacterias, generalmente suben a 1,500, 2,000 pesos, es decir, un precio muy similar al que está ofreciendo mi material. Entonces, ahí depende, pues depende de las características que ofrezca y de los requerimientos que pida el cliente, pero sí son de cierta forma competitivo ahí. Obviamente, pues se tendría que considerar pues las propiedades que ofrece mi material comparando con materiales similares. Sí, de acuerdo. Ya por último, creo que sería bueno una tablita de eso precisamente, de que comparas las ¿Ok? ventajas de tu pallet con la ventaja del pallet del que está al precio aproximado, porque el MDF pues no tiene mucha duración, ¿verdad? Yo supongo que Sí, el de tu producto es mucho más durable que el de MDF, ¿no? sí, es correcto. Bueno, sería todo. Gracias por la palabra y Gracias, felicidades, maestro. Ricardo. Éxito. Gracias, Muchas Luis. gracias. Bueno, pues voy a aprovechar. Afortunadamente ahorita, hoy no hubo clase, entonces tenemos un poco más de tiempo. Entonces, Richie, aprovechando que tienes esta gráfica, de lo que te preguntó el maestro Luis, tienes ahí unos valores centrales que son diferentes en ambas gráficas. En una se ve un valor de 50 y en otra de 10. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Cómo seleccionaste estos valores y qué significan? ¿Por qué están ahí de referencia? Ok. Bueno, en particular para este valor de 50 en el tiempo de combustión, aquí algo que a lo mejor me faltó aclarar un poco, indiqué cómo es que se lleva a cabo la prueba de UL 94 en vertical, pero la clasificación que se da, son 3 clasificaciones, B0, V1 y B2, donde la clasificación mejor o la que ofrece esas características retardantes es la B0. Dentro de las características de esa clasificación B0 está que el tiempo total de las 5 probetas analizadas sea menor a estos 50 segundos. Entonces, este valor de 50 me indica o me ayuda a discernir entre las combinaciones de estos efectos o de las combinaciones de estas variables para
pues considerar los que contribuyen a esa reducción o a las que me van a dar esa clasificación de B0 y de retardo al fuego. Y en el caso de esta gráfica de la resistencia a la tensión, sobre todo este parámetro de 10 megapascales que coloco aquí, es sobre todo para contemplar la mejora con respecto al material inicial. Ese material inicial o del cual parte este proyecto, en donde pues se analizaron previamente distintas concentraciones, es decir, sirvió como base para plantear incluso los diseños de experimentos. Las mejores condiciones de resistencia a la tensión que se obtienen en el trabajo previo son de 10.1 megapascales. Entonces, la intención de colocar aquí este valor numérico es pues conocer cómo de igual forma la combinación de estas variables mediante las interacciones dobles me van a favorecer que esta variable en particular incremente o tenga una mejora con respecto al material inicial. Esa es la intención de estos valores en ambas gráficas. Ok, muchas gracias. Ahora, con respecto a lo que te preguntó la doctora Salinas, tú mencionaste ahorita con el maestro Luis que la pallet de madera comprimida es la más barata, pero también es la que dura menos. Quiere decir que sí tienes una idea de cuánto dura el material que quieres sustituir, ¿no? Que tienes una idea de cada cuándo se tienen que reemplazar estas pallets de madera. Sí. ¿Cada cuándo? Sí, en este caso, de acuerdo a lo que platicaba, bueno, de acuerdo a la información que recabé con el análisis de mercado, generalmente lo que mencionaban es que duran un par de meses este tipo de tarimas, siempre y cuando les den un uso muy constante. Si ya, no sé, por ejemplo, si no, depende de ahí mucho el uso, era lo que mencionaban. Si es un uso constante, generalmente duran un par de meses y bueno, en muchas ocasiones lo quieren ya sea para la venta de productos y ya el pallet pues ya no es parte como de quien lo adquirió, sino ya es el problema de alguien más. Por eso es que muchas veces se prefiere este tipo de materiales. Ahí nada más faltaría pues evaluar la vida de mi material, aunque pues de acuerdo a las pruebas que se han hecho y a las probetas obtenidas, pues duraría más que esos 2 meses. No tengo el dato exacto, pero sería importante cuantificarlo. Perdón, es importante porque también de acuerdo a eso puedes vender tu material, ¿no? Tú puedes darle esa propiedad intuitivamente, tú sabes que va a durar más de 2 meses. Claro. O sea, no va a tener mayor tiempo de duración que la madera. Ese es un plus de tu material para que lo puedas vender, pero además el sustituir la madera, que es un recurso que daña al medio ambiente, la tala de árboles, también es otro plus para que tú vendas tu material. Me vas a, de alguna manera, contribuir a reducir la tala de árboles, ¿no? Y el uso de madera. Al sustituirlo con tu material, que seguramente dura más de 2 meses, sí, seguro, que lo tienes que determinar, pero se sabe que este material ahorraría mucho y contribuiría disminuyendo a la tala de madera. Entonces también eso lo debes de poner o resaltar cuando vendas tu material. Ok. Y tiene que ver con lo que te preguntaba la doctora Salinas, ¿no? Analizar el ciclo de vida de acuerdo a eso, que sí, ya es trabajo futuro que lo se tiene que hacer. Claro. Sí, doctor. Con respecto a lo que te preguntó el doctor Edson, ¿sí? No sé si tú ya estudiaste un poquito, a partir de cuando haces la prueba oscilatoria, quieres poner las gráficas de velocidad compleja. Mira, cuando tú haces la prueba oscilatoria, obtienes básicamente 2 propiedades que te mencionaba el doctor Edson, el módulo complejo, el módulo elástico y el módulo viscoso. Sí. A partir de esas 2 propiedades, ¿cómo se calcula la viscosidad compleja? ¿Ya lo viste? ¿Te acuerdas? ¿Has visto la fórmula?
Sí, pues la viscosidad compleja en función a estos dos módulos, considera la viscosidad compleja, una parte real y una parte imaginaria, donde, la parte real tiene que ver con la viscosidad dinámica y la parte imaginaria tiene que ver con el módulo, con el módulo viscoso. Ujú. Y luego, ¿cómo calculas la viscosidad compleja? Es Sí, la más suma, bien, más bien. es la suma de estos dos módulos, donde cada uno de estos módulos está dividido entre la frecuencia. Pero la suma directa, ¿estás seguro? Bueno, tienes que repasar, mira, para que te acuerdes. Sí. ¿Te acuerdas cómo se calcula el módulo de un número complejo? Cuando tiene su parte imaginaria y su parte real, quieres calcular el módulo. ¿Te acuerdas que era un triangulito y tenías la parte, el eje, la altura del triángulo era la parte imaginaria y la base era la parte real? Y el módulo es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. si quieres calcular la hipotenusa, pues usas el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué fórmula te da ahí para calcular el módulo? Pues es la suma de la suma de los cuadrados, ¿no? De los otros extremos. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. La raíz cuadrada, sí, la raíz cuadrada. Es correcto. Bueno, pues es lo mismo aquí. Aquí, tus módulos, uno está en el cateto adyacente y otro está en el cateto opuesto, y la viscosidad compleja representaría la hipotenusa. Entonces, la misma fórmula. Esta compleja es igual a la suma de los cuadrados, y es la raíz de esta suma. Ojo. Pero te lo digo porque de acuerdo a eso, tú sabes que es un parámetro que involucra las dos propiedades, tanto la parte viscosa como la parte elástica, ¿no? Por eso que hablaba el doctor Edson de la estructura. No es tan la viscosidad, porque aquí involucra las dos partes, involucra tanto la viscosidad como la elasticidad. Es un parámetro que más bien está hablando de cómo responde la estructura a una oscilación, ¿no? A una frecuencia de oscilación. Pues acuérdate del triangulito para la próxima. Okay. Vamos a calcular. Ya pasando a las preguntas que te voy a hacer yo, ¿qué diferencia hay entre la viscosidad aparente, que te la habían presentado en el seminario pasado, y la viscosidad de corte, que no la estás mostrando ahorita? Sí. Pues en el caso de la viscosidad de corte, esta viscosidad se obtiene mediante el reómetro, y en el caso de la viscosidad aparente, pues considera un punto de la viscosidad determinado de otra forma. Sí. Estrictamente en reología se habla de un campo homogéneo. Es decir, cuando miden la viscosidad de corte real, es porque estás aplicando un campo homogéneo de deformación, ¿no? Que es el flujo cortante simple. O sea, en el reómetro lo que tratamos de reproducir es el flujo cortante simple. Por eso la geometría tiene unas dimensiones muy específicas, porque tratamos de aproximarnos al flujo cortante simple. Si te acuerdas, es con lo que tenía un perfil lineal de velocidades. Eso lo ven en transferencia en fenómenos de transporte, cuando ves flujo entre dos placas y que la placa superior se mueve y se genera un perfil lineal de velocidad. Cuando tú calculas la viscosidad estando en un flujo homogéneo, como el flujo cortante simple, entonces es la viscosidad real. Pero en casi todas las operaciones industriales,
El flujo que tienes, por ejemplo, en un extrusor, dentro del extrusor no vas a tener un flujo cortante simple. Vas a tener un flujo que no es homogéneo, porque hay una mezcla, a veces aparecen extensionales, hay de corte, hay esfuerzos de corte, hay reducciones, contracciones. Todo eso hace que no tengas ahí un flujo constante simple como tal, tienes un flujo combinado. Por eso se le llama viscosidad aparente. Igual en un viscosímetro. El viscosímetro no se aproxima a un flujo constante simple. Por eso en el viscosímetro te va a dar una viscosidad aparente, porque no es la real, ¿no? Entonces, lo que te van a preguntar, alguien que sepa un poco de reología, siempre te van a preguntar cómo es que quieres hacer la analogía o comparar los valores que obtienes en un rómetro con los valores que obtienes en un extrusor, si en el extrusor no hay flujo homogéneo. ¿Qué responderías tú? Pues, buena pregunta, doctor. Pues, es que es la pregunta básica, ¿no? De ahí siempre nos agarran a los geólogos. Por eso te la hago, porque siempre te la van a hacer. Okay. Pues en este caso, aunque se tratan de sistemas diferentes, pues de flujos diferentes, considero que hay cierta aproximación. Por ejemplo, si mediante el reómetro obtenemos ciertos valores, creo que se pueden pues relacionar con los que hay en el extrusor. Exacto. Aunque en el extrusor no vas a tener la viscosidad que veas ahí en tus curvas, pero comparativamente los materiales van a tener ese comportamiento, o sea, va a ser proporcional. Si alguno tiene mayor viscosidad que otro, igual en el reómetro se va a observar una mayor viscosidad, aunque no sea la misma, que estés viendo en el reómetro, pero sabes que comparativamente se van a comportar proporcionalmente, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta, porque no vas a tener la viscosidad que tú ves acá en la prueba homogénea con el flujo no homogéneo. Pero sí, muy bien, así debes de contestar y debes de estar seguro en lo que contestas, ¿de acuerdo? Okay, sí. Bueno, yo quiero terminar preguntándote con respecto a tres variables importantes del proceso, ¿no? Que son en el extrusor es la temperatura y la velocidad del lucillo. Y otra variable importante que mencionaste es el tamaño de fibra. Y mencionabas que, pues sí, al bajar la velocidad del lucillo vas a tener un mayor tiempo de residencia. Es lógico. Tú le bajas la velocidad del lucillo, el material va a viajar más lento en el extrusor y va a tener un mayor tiempo de residencia. Eso te va a permitir efectivamente que disperses mejor la fibra. Pero respecto a las otras dos variables, el tamaño de fibra y la temperatura, ¿cómo se involucran ahí para optimizar el proceso? Ok, en el caso de la temperatura, pues está relacionado en el caso de la mejora, porque propicia la energía térmica suficiente para que pues el polímero esté en un estado fundido, es decir, aquí está, por ejemplo, en el caso del biopolímero, es posible procesarlo a una temperatura más baja. Sin embargo, aquí en el nuevo sistema o en mi compuesto, se están considerando cargas adicionales, aditivos en altas concentraciones, y para ello, pues se requiere una mayor energía. Por eso es importante ahí controlar esta variable. Es decir, que nada más piénsalo así. ¿Qué pasaría si tuvieras una temperatura alta y tú aumentas el tiempo de residencia? ¿Qué pasa? Ok, si yo aumento la temperatura y tengo un tiempo de residencia grande, pues posiblemente se va a degradar la fibra
incluso el biopolímero. Exacto. Por eso, tus resultados o tu sistema, tus conclusiones te dicen, de acuerdo a tu modelo, que lo ideal es que tengas temperaturas bajas o intermedias, porque si las subes y subes adicionalmente el tiempo de residencia, pues se te va a quemar tu material, se te va a degradar. ¿De acuerdo? ¿Y Sí, qué es pasa? correcto. ¿Qué pasa ahora con el tamaño de fibra? ¿Cómo se involucra ahí el tamaño de fibra? Ok. Aquí el tamaño de fibra, pues de igual forma, tiene que ver con el tamaño de, es decir, la longitud de esta va a Bueno, va a fíjate. favorecer que también haya una distribución de estas. Sí, Mientras, exacto. Te lo voy a poner de esta forma. Te voy a poner más difícil la pregunta. Te lo pueden preguntar. Para refuerzo, se sabe, como regla de dedo, que es mejor un tamaño de fibra grande a uno pequeño. O sea, siempre favorece el refuerzo que la fibra sea de mayor tamaño. ¿Sí o no? sí, es ¿Y correcto. por qué aquí tu modelo te dice que debe de ser corto? Porque aquí en este caso no se está, o algo que no se contempla en esa regla que usted menciona, es que adicional está otro aditivo que está considerado en altas concentraciones. Entonces, considerar un tamaño de fibra largo y las altas concentraciones del aditivo retardante evitan que se distribuyan, favorecen aglomeraciones y de esta forma no se da ese efecto de refuerzo mecánico. Exacto, piénsalo así, que es más difícil de distribuir y mezclar, fibras largas o fibras cortas. Fibras cortas. Fibras largas, ¿no? Porque hay mayor interacción. Esas son más difíciles de mezclar y de distribuir. Sí, sí, sí. Por eso tú lo que ves aquí es que te recomiendan que uses fibras cortas, porque a pesar de que te favorecería más el usar fibras largas, es muy difícil distribuirlas. ¿Sí me entiendes? Sí. Y tú no nada más estás queriendo mejorar las propiedades mecánicas, sino también las propiedades antiflam. ¿De acuerdo? Entonces, se vuelve más compleja la situación. ¿De acuerdo, Luigi? Ok, sí, doctor. Pues no sé, te agradezco. Quiero que repases un poco más en la parte de biología. Okay. En otras cuestiones ya se ve un poco mejor. Yo te recomiendo siempre que defiendas tu tema, que tú seas seguro en tus respuestas y que a pesar de que alguien te comente lo contrario de lo que tú estás diciendo, pues tú tienes que confiar en lo que tú sabes. ¿No? Siempre confía en lo que tú sabes. Nunca entres en conflicto con alguien que esté cuestionando, pero sí siempre ten seguro lo que tú sabes. Okay. ¿No? Sí, No doctor. sé si hay alguien más que quiera preguntar. Muchas gracias. ¿Alguna crítica, consejo para Richie para que mejore esta presentación? Si no, pues ahora sí nos extendimos un poquito más. Pero les agradecemos nuevamente su presencia. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Ya les estamos avisando qué tema van a pasar. Y pues que tengan buena tarde. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Nos vemos. Que les Nos vaya bien. vemos, profesora, un gusto. Igualmente, que estés bien y muchas felicidades por tu investigación. Gracias, profesora. Un saludo. Saludos. Saludos, hasta luego.